La agenda setting postula que los medios de comunicación de masas tienen una gran influencia sobre el público al determinar qué historias poseen interés informativo y cuánto espacio e importancia se les da. Public Opinion es considerado el trabajo pionero en las referidas al papel de prensa en la fijación de la agenda. Walter Lippmann fue el autor de ese trabajo y es considerado como el padre de la agenda setting. El estudio que dio inicio a la teoría de la agenda setting fue realizado por N.C. Combs y Shaw durante la campaña electoral de 1968, donde compitieron Richard Nixon y Hoover Humphrey. En dicho experimento, estos investigadores corroboran que la cobertura mediática de la campaña había ganado efectos cognitivos en la opinión pública. En primer lugar, N.C. Combs y Shaw realizaron 100 entrevistas a votantes indecisos, asumiendo que estas serían más susceptibles a la influencia de la información mediática durante la campaña. A estos votantes se les preguntó acerca de los 5 principales temas de preocupación. Sus respuestas permitieron medir la agenda pública. El análisis de contenido se utiliza para estudiar la cobertura noticiosa de un asunto e indagar la importancia de los temas en la agenda mediática, midiendo puntualmente la ubicación de la noticia en portada o páginas anteriores, el tamaño de la información o del título, su aparición en páginas pares o impares, entre otros. La agenda pública se analiza mediante cuestionarios o encuestas sobre la base de datos acumulados o individuales. La información de la opinión pública puede surgir de encuestas elaboradas o de las encuestas que realiza Gallup desde la década del 30, donde pregunta a los entrevistados cuál es el problema más importante que debe enfrentar el país. Se realizan cálculos estadísticos para verificar el grado de correlación existente entre ambas agendas, con el objeto de determinar si existe algún grado de influencia de una sobre otra. Hasta ahora, los trabajos realizados en este terreno han comprobado en mayor o menor medida que los medios ejercen efectos cognitivos en las audiencias y no al revés. Existen 4 acercamientos metodológicos. En los estudios de tipo 1 se mide la importancia de los temas en la opinión pública, sobre las bases de datos acumulados o individuales, y la prioridad en la agenda mediática, que pueden ser estudiados de una u otra forma. Allí se procura corroborar la influencia de las noticias en la jerarquía que el público le otorga a ciertos asuntos. En los estudios de tipo 2 también se mide una serie de temas, pero la jerarquía que los asuntos adquieren en la agenda se correlaciona con un conjunto de respuestas dadas por cada individuo. Los estudios de tipo 3 apuntan a un tema y comparan a lo largo del tiempo el surgimiento y desaparición de 2 variables, la cobertura mediática de un tema y el grado de preocupación pública, que surge de las respuestas al PMI, relevadas con las encuestas de Gallup. Por último, los estudios de tipo 4 relacionan las respuestas individuales con los cambios de jerarquía noticiosa de una cuestión concreta. En este marco se insertan los experimentos de laboratorio donde se evalúan en forma comparativa los niveles de prominencia individuales de un. La agenda de atributos. En sus comienzos, los estudios de la agenda setting se concentraron en el análisis de la transferencia en la importancia de los temas o problemas desde los medios hacia el público. La conclusión a la que se llegó con los primeros experimentos es que los medios ejercen una poderosa influencia a nivel cognitivo, pero no de las actitudes de la agenda. El avance en esos estudios significó un pasaje hacia la pregunta sobre cómo los medios influyen, no solo en temas irrelevantes, sino en la mayoría como se piensa acerca de ellos.